Buenos días a todos. Esta es la tercera lección del bloque de la familia en el dinamismo eclesial del Papa Francisco. Se trata acerca del discernimiento como identidad y como método. Sabemos que Amoris Laetitia, en el capítulo 8 especialmente, habla de acompañar, discernir e integrar. La exhortación apostólica post-sinodal, la alegría del amor, manifiesta una de las características originales del magisterio del Papa Francisco. Es un magisterio que trata ante todo de animar a la gente, animar a los fieles a vivir su vida de fe, de esperanza y de caridad, a vivir su comunión en la Iglesia, a vivir como pueblo de Dios. Para ello es necesario apreciar la acción de la gracia en los corazones de cada uno de los fieles. Es necesario el diálogo. Para ello es necesario tomar en serio al interlocutor, es decir, escucharlo, comprenderlo. Y el tercer paso es discernir el camino que el Espíritu abre para cada uno en su situación concreta. No hay ninguna situación en la cual Dios no entre, Dios a través de su Espíritu no suscite, no abra un camino para la persona que se encuentra en esa situación. Esta característica de animar es el motivo por el cual todos sus documentos son conformados desde la alegría del amor, Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, Laudato Si, que comienza precisamente con la oración de Francisco de Asís, que alaba a Dios desde el profundo del corazón por su obra en la creación. Pero hablemos del amor conyugal, que es uno de los temas fundamentales de la Amoris Laetitia. En Amoris Laetitia el matrimonio es presentado como una experiencia humana llamada a ser una experiencia de Dios. Es decir, el amor es la experiencia, podemos decir, más humana y humanizante de todas las experiencias del ser humano. De ahí surge, en esta experiencia, nosotros, amándonos unos a otros, experimentamos el amor de Dios. Por ello, el matrimonio es considerado como una vocación, no como algo que sucede así porque sí, digamos, como efecto de la casualidad o de la suerte. Como vocación exige un tiempo para el discernimiento. Cuando dos personas se enamoran, inician un camino. Y ese camino es un camino de conocimiento recíproco en el cual están llamados a discernir si realmente se quieren. Este amor se expresa de muchas maneras, a través de gestos y palabras, y por ello conlleva también una pedagogía que los que se enamoran y los que viven su amor conyugal, ya sea en el matrimonio o en la etapa preparatoria, o en cualquier forma de unión conyugal que hoy día podemos ver a nuestro alrededor, todo esto conlleva una pedagogía propia del amor. Pero el matrimonio no es algo que se vive, digamos, simplemente en la intimidad de dos personas que se quieren. También tiene una dimensión pública, una dimensión social. Por ello, en la Iglesia implica una misión. Es un sacramento el matrimonio porque es capaz de transmitir algo. Es capaz de transmitir precisamente y de hacer presente el amor de Dios. El sacramento del matrimonio es símbolo y vehículo del amor de Dios entre los hombres. Tiene la capacidad de hacer presente el amor de Dios en lo cotidiano, en lo concreto, en lo pequeño, ahí donde se construye precisamente la relación interpersonal, ya sea conyugal o las relaciones de paternidad, maternidad,
o las relaciones de fraternidad o de filiación. Es decir, la familia es podemos decir, un crisol de relaciones humanas que conforman la personalidad y nos hacen, donde se juega precisamente el ser humano en cuanto tal. Pero todo esto vivido en lo que es la fragilidad humana. El ser humano puede soñar con su omnipotencia, pero enseguida se topa con su propia fragilidad, con su debilidad, con su limitación. Limitación y grandeza es propio del humano. Allí es donde se vive esta vocación al amor, que se despliega en tantas formas que Amoris Laetitia despliega. El capítulo 8 especialmente propone esta dinámica a la cual ya hicimos mención: acompañar, discernir e integrar. Acompañar como Jesús a los discípulos de Emaús. Todos recordamos ese texto del Evangelio de San Lucas, donde los discípulos, después de la muerte de Jesús, vuelven a sus casas decepcionados, tristes, confundidos. Jesús los acompaña y les va haciendo descubrir las Escrituras, y en las Escrituras el sentido de sus vidas. Jesús acompaña un proceso de fe y de conversión, como indica el Evangelio de Marcos en sus comienzos. Y así también la Iglesia está llamada a acompañar los procesos de fe y de conversión de sus hijos. Discernir las diferentes situaciones en las cuales cada uno se puede encontrar. Como decía antes, ninguna situación es desesperada. Nadie puede decir que está olvidado de Dios. La Iglesia no puede descartar a nadie por la situación en la cual se encuentra. Y este discernimiento parte de la conciencia de cada uno. Porque puede ser que una persona viva una situación desordenada, irregular, pero que desde el fondo de su corazón busque a Dios. Y eso es lo más importante que la Iglesia tiene que valorar. El discernimiento busca integrar. O sea, la Iglesia como madre o como casa paterna tiene que dar espacio para que cada uno pueda encontrar su lugar. Especialmente aquellos que desean vivir su fe, aún en las situaciones más complicadas o desesperadas. El Papa Francisco en Evangelii, en Amoris Laetitia, indica dos posibles caminos precisamente en este dinamismo eclesial de la Iglesia hacia adentro, que es el carril de la caridad, la vía caritatis, y el carril del discernimiento. Ambos son los dos carriles de un único camino, que es el camino del seguimiento de Jesús. Hablemos del camino de la caridad. El Evangelio de Mateo indica la actitud de Jesús de no apagar la mecha humeante. ¿Qué significa esto? Que a veces externamente una persona puede tener muchas cosas que no van con el Evangelio. Puede haber situaciones de desorden, de irregularidad, de no concordancia con el proyecto del Evangelio, pero en el fondo de su corazón puede ser que todavía haya algún rescoldo, alguna mecha humeante. Es tarea de la Iglesia no apagar eso que todavía queda de restos de un fuego que una vez estaba ardiendo. Por eso el Papa recuerda que los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio.
Hay un criterio también eclesiológico en Amoris Laetitia 296. Hay como dos grandes corrientes que indica el Papa Francisco en la Iglesia en su historia: marginar o integrar. El camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia, de la integración. Es el camino de no condenar a nadie y de difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Por eso es que la Iglesia tiene que tener en cuenta la complejidad de las diversas situaciones en las cuales las personas se pueden encontrar. Hay un criterio eclesiológico y hay un criterio también evangélico, que es el de la misericordia. El Papa Francisco recuerda que no solo es el obrar del Padre, sino el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Creo que en este punto todos tenemos que pedir la gracia de la conversión, convertirnos a la misericordia del Padre, y esa conversión se dará en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón a la misericordia que Dios quiere derramar en nuestros corazones. La Iglesia se ha de mostrar más bien como una madre que acoge siempre con afecto y que anima en el camino de la vida del Evangelio, o como la casa paterna donde hay lugar para cada uno con sus vidas a cuestas. Es también un hospital de campaña, como hemos indicado. El Papa Francisco dice que la Iglesia tiene que tener la misma mirada de Jesucristo, que mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo las gracias de Dios también en esas vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Por eso la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza. Pero todo esto partiendo de la conciencia de cada uno. Esto, entendámonos, no significa dar lugar al subjetivismo o al relativismo. El Evangelio nos recuerda que es del corazón del hombre donde salen los sentimientos, sean buenos o sean malos. Por eso es que el discernimiento parte de lo que la persona experimenta de su corazón. Es una tarea que nosotros tenemos que suscitar en cada uno. Ahora, ante todo, se suscita prestando atención a nuestros propios sentimientos, a nuestra propia experiencia del Espíritu de Dios en nosotros. El Papa recuerda que durante años nos ha costado dejar espacio a la conciencia de los fieles. Puede parecer más efectivo decirle a un fiel directamente lo que tiene que hacer sin que tenga que pensar, pero esta no es propiamente la experiencia cristiana. Mucha gente responde de la mejor manera posible al Evangelio en medio de sus límites y desarrolla su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Dice el Papa, estamos llamados a formar las conciencias, pero no a sustituirlas. Y advierte acerca del riesgo de ideologizar el Evangelio, de centrarse más en los aspectos secundarios del Evangelio, olvidando el anuncio de Jesucristo, o en una transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se imponen más a través de la fuerza que de la insistencia, o insistiendo más en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, olvidando de motivar la apertura de la gracia. Pero nos preguntamos, ¿cómo se forma la conciencia? Es cierto que hay que explicar los contenidos de la moral, pero eso no basta. Es necesario entenderlos en el propio contexto existencial. Es necesario suscitar, apoyar y apreciar el propio discernimiento personal, dejando espacio a la conciencia, como acabamos de ver en Amoris Laetitia 37.
Y esto se realiza a través del diálogo. Un diálogo que ante todo es una escucha. Un diálogo que propone, pero que no impone. Retomando aquella idea tan brillante de dignitatis humanae, con la fuerza de la misma verdad. Si creemos en la misma verdad debe ser comprendida, y en la medida en que es comprendida, es libremente adherida. Y es así como aprendemos a discernir discerniendo, dejando el espacio a cada conciencia para que pueda hacer su discernimiento delante de Dios, obviamente acompañada por un acompañante espiritual o por la comunidad, confrontándose con los otros, pero es una responsabilidad que no podemos delegar en ningún otro. Evidentemente nos encontramos con dificultades. Las normas formuladas en otro tiempo que expresan valores, podemos encontrar hoy día la dificultad de que nuestros contemporáneos no entienden ese lenguaje. Eso no significa que esos valores no tengan más vigencia. Si no se comprende el valor inherente a la norma, entonces la norma pierde su sentido. Esto puede ser a causa de las circunstancias históricas y culturales. Pensemos la dificultad de los jóvenes de entender el matrimonio para toda la vida. Pensemos en la dificultad muchas veces de entender la castidad como camino para llegar al matrimonio. Pensemos en la dificultad de tantos para entender muchos valores del Evangelio. A veces la norma puede ser entendida, pero la dificultad se da más bien en el campo de la aplicación, de la puesta en práctica. La vida moderna ha cambiado radicalmente y lo que antes era más accesible, hoy se hace casi imposible. Pensemos muchas veces en la convivencia de tantos jóvenes que viven un noviazgo, aunque ya tal vez no lo llamen así, y que, conviven antes de casarse o mientras piensan si se van a casar o no, y muchas veces motivados por la situación económica o social en la que se encuentran. Amoris Laetitia, como Familiares Consorcio, nos recuerda también que el conocimiento moral es gradual. O sea, no podemos pretender que una persona de golpe pueda entender todos los valores que conforman la propuesta moral de la Iglesia. El ser humano, dice Familiares Consorcio, y esto está retomado por Amoris Laetitia, conoce, ama y realiza el bien moral según diversas etapas de crecimiento. Entonces tenemos que acompañar ese crecimiento. Los valores se aprecian en la experiencia de la relacionalidad interpersonal, no como mera idea teórica. La comprensión del valor está íntimamente unida a su experiencia. El rol de las normas es transmitir valores, pero no es el único modo de conocerlos. También los conocemos a través de la exhortación, a través de las parábolas, a través de la narración, como hace la Sagrada Escritura. Un conocimiento que requiere la comprensión y la libre adhesión al valor propuesto por la norma. De la comprensión racional de la norma se desprende también su aplicación razonable. Es decir, no siempre la norma será aplicable en una situación concreta. Por eso es necesario entender el valor que la norma intenta transmitir para comprender y darse cuenta si en esa situación la norma se aplica o la conciencia se siente obligada a seguir otro valor que percibe en la situación concreta. Hay una pedagogía del acompañamiento propuesto en Evangelii Gaudium 44 y retomada en Amoris Laetitia número 201, que precisamente se habla de proponer valores y dice, sin disminuir el valor el ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se va construyendo día por día. Un pequeño paso en medio de los grandes límites humanos
puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Por eso la propuesta de Amoris Laetitia es el bien posible, no el bien teóricamente, digamos, idealmente propuesto. Sí, el ideal nos guía, pero en lo concreto tenemos que discernir qué es lo que podemos hacer. Es el bien que en la concreta situación Dios pide a las personas, pero no es la medida universal, sino personal, que se radica en la relación personal con el Señor y que es el objeto del discernimiento cotidiano iluminado por la palabra de Dios. Amoris Laetitia, al número 312, invita a un discernimiento pastoral que pide un lenguaje comprensible al interlocutor para que pueda lograr la adhesión de la fe. El principal criterio de discernimiento eclesial es la integración de todos como hermanos, especialmente de la oveja perdida, del hermano más alejado. Un discernimiento pastoral debe estar cargado de amor misericordioso que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Por eso el Papa invita a los pastores y a todos los fieles a entrar en el drama de las personas y de comprender su punto de vista para ayudarlos a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia. Una iglesia en salida, dice Francisco, es una iglesia del diálogo, es decir, una iglesia sinodal, como hemos visto, y de discernimiento de los caminos a recorrer con la convicción de que el espíritu de su fundador no la abandona nunca, no abandona a sus hijos que buscan de vivir de mejor modo posible la llamada a la santidad. Esta llamada a la santidad es la que tenemos que invitar a cada fiel a escuchar en su propio corazón. La santidad no es algo inalcanzable, porque no es fruto de nuestro obrar. La santidad es responder a lo que Dios nos pide. Dios no pide a nadie un imposible. Dios nos pide aquello para lo cual nos da la capacidad de realizarlo. Sabemos que en el camino de la vida muchas veces nos equivocamos. Muchas veces no respondemos a lo que Dios nos pide. Pero eso no significa que para nosotros se acabó la posibilidad de la salvación. No. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad también es objeto de discernimiento. Esa nueva oportunidad es lo que la Iglesia tiene que ayudar a encontrar para cada uno de sus hijos. Aún aquellos que se encuentran en lo que el Papa llama, o dice, la así llamada situación irregular. Esa situación irregular no escapa a la acción del Espíritu. Aún en esa situación regular, el Espíritu Santo está suscitando el deseo de darse, el deseo de amar, el deseo de vivir la fe. Entonces, ayudemos a esas personas a vivir la fe en la situación en la cual se encuentran. Ayudémoslos a integrarse en la comunidad. Ayudémoslos a vivir la alegría del Evangelio. Ayudémoslos a confiar en la misericordia, en el perdón y en la nueva oportunidad que el Espíritu les ofrece en la vida concreta, en la situación concreta en la cual se encuentran. Todo esto nos hace pensar en una familia que no es simplemente objeto de evangelización. Una familia que tiene que ser sujeto de evangelización. Evidentemente, como la Iglesia evangeliza y en la misma acción de evangelizar se evangeliza a sí mismo. O sea, no podemos pensar la evangelización como algo, digamos, de carácter simplemente instructivo,
como quien da instrucciones a otro. La evangelización parte de la escucha de la palabra de Dios y de la vivencia de la palabra de Dios, del testimonio. Como hemos ya indicado, en la familia se vive el amor. Ese don tan grande que Dios nos ha hecho, el Dios amor que nos ha creado con la capacidad de amar, como decía Juan Pablo II en la Familiaris Consortio. Este amor que se vive de tantas maneras, como indicábamos, la familia es el crisol, es el ecosistema donde nace, crece y se desarrolla el amor en tantas formas. La familia no puede simplemente vivir el amor a un nivel meramente humano. Sabemos que la auténtica humanidad está abierta a la trascendencia. En la auténtica humanidad habita Jesús, habita su espíritu. Por eso una familia evangelizadora es una familia que vive internamente, en lo cotidiano y de manera, entre comillas, natural, el Evangelio de Jesús, es decir, el amor del prójimo. Es una familia que cultiva en los pequeños gestos, en la tarea o en la vida cotidiana, esa actitud de Jesús de donarse, esa atención al otro, ese deseo de compartir los momentos, de compartir la vida, de compartir lo que se tiene. Viviendo el Evangelio de Jesús, viviendo el amor de Dios, donándose unos a otros, dentro de la limitación humana que esto implica, dentro incluso de la falta de coherencia, incluso del pecado, de todas las dificultades o contrariedades que se puedan presentar, es ahí donde estamos llamados a ejercitar la misericordia y el perdón. Una familia que debe ser testigo en el mundo del amor de Dios, del amor de Jesús. Siendo testigo, siendo como luz que ilumina en la oscuridad del mundo, la familia entonces puede proclamar el Evangelio de Jesús, puede decir una palabra que va confirmada por la experiencia, por la vida cotidiana que vive internamente, pero que se trasluce, que se transmite también hacia afuera en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones sociales. La familia es la iglesia doméstica porque ella vive precisamente ese amor de la Trinidad y da testimonio de ese amor de la Trinidad en lo concreto, en lo pequeño, en los gestos y palabras que se viven cotidianamente. Y así, de esta manera, terminamos con este tercer bloque de este cuarto tema, este cuarto bloque del curso del Boston College, que ha intentado presentar familia e iglesia. No son dos cosas contrapuestas o diferentes, sino que la familia precisamente es la iglesia doméstica, es el núcleo más reducido, pero también más concentrado, más original de la iglesia. La iglesia redescubre su vocación redescubriendo la familia. La familia es tarea de todos. Por eso estamos llamados a superar una idea de familia objeto de evangelización para asumir la responsabilidad, el desafío de anunciar el Evangelio como familia a las demás familias. Esto implica también la participación de las familias en la pastoral familiar de una comunidad, de una parroquia, de una diócesis, ya sea participando como
familias, matrimonios guías, o simplemente dando testimonio como la vida nueva que propone el Evangelio vivida en familia. Ojalá que esta nueva exhortación, Amoris Laetitia, pueda inspirar nuevos caminos de evangelización para las familias y para todos los seres humanos que entren en contacto con nosotros. Que así sea. Y un hasta luego, un adiós, con los mejores deseos de fecundidad apostólica para todos ustedes. Gracias.